No se diga más por Top Latina. Israel es una de las mentes brillantes de la economía de este país. Claro. Así es. Y además así es. comunicador, amigo. Que diga que es emprendedor exitoso, coño, por la juventud. Bueno, Israel Con nosotros Abreu. Israel Abreu. Bienvenido. Bienvenido, Israel. Con aplausos y todo. Con aplauso y todo. sí. Claro Así que recibimos aquí a la gente que Claro que queremos. sí. Mira, Israel, justamente en el día de hoy estamos viendo noticias importantes del ámbito económico. Israel es economista y asesor financiero, importante que todos lo sepan por si quieren dejar sus preguntas a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube. El titular dice que el Banco Central reduce la tasa de interés de 7% a 6.75% anual. ¿Cómo se ¿Con qué traduce se come eso para el eso? ciudadano de a pie? Dominicano. Porque punto 25, la gente dirá, ¿y qué significa ¿Y eso? qué significa? ¿Eso es bueno para mí? ¿Es malo? ¿Qué significa? Mire, primero, que la gente entienda de lo que se trata esa disminución. Es una disminución de la tasa de política monetaria. Exacto. Que no es más que una resolución de los miembros de la Junta Monetaria en donde se decide cuál va a ser el promedio entre las tasas que se prestan entre los bancos, la tasa interbancaria, y sirve obviamente como referencia para la tasa activa y pasiva a nivel comercial, tanto de que toman los ciudadanos como instituciones privadas. Que usa Israel, que es bueno señalar que no significa que necesariamente hay un descenso automático de la tasa comercial. Así es. O sea, es la interbancaria. Así es. Ahora, ¿cuál es la importancia de la tasa de política monetaria en una economía en sentido general? La tasa de política monetaria en alguna medida viene a regular o a controlar los niveles de inflación en un país. Porque en la medida que la tasa de política monetaria es alta, eso implica que el gobierno a través del Banco Central, que es quien ejecuta la política monetaria de ese país, pues recoja circulante. Usted tiene $1.000.000 y usted decide o invertirlo o gastarlo. Y en la medida que usted percibe que va a recibir un buen interés en una institución financiera, bueno, pues usted lo coloca y el dinero se recoge básicamente. Y eso constriñe la economía. Al constreñirse la economía, la presión económica sobre los bienes y servicios en sentido general baja y los precios se controlan. Eso es lo que hace la política monetaria cuando es tendente a la alza. Ahora, cuando es tendente a la baja, lo que busca el gobierno es, todos sabemos que República Dominicana tiene alrededor de 4 años, vamos a decir 3 para excluir el año 2020, en donde ha habido una ligera recesión económica, vamos a llamarla así, donde lamentablemente no hemos podido crecer más que 3.1% en promedio la economía. Ese es el efecto de la tasa de política monetaria, tanto cuando sube como cuando baja. República Dominicana llegó a alcanzar un tope de 8.5% nuestra tasa de política monetaria. Todo esto con la finalidad de controlar la inflación. Inflación que gracias a Dios hemos podido controlar como economía. Es importante saber que esto es economía nacional. Esto no es finanzas públicas. Muy bien. Porque eso puede el gobierno tener crédito o no en base al presupuesto que ejecuta, que si lo ejecuta mal nos genera presiones negativas a la economía nacional. Entonces, pero hay que darle los créditos de manera exclusiva al Banco Central, que es quien mantiene en equilibrio estas variables de política económica. Entonces, por otro lado, tenemos las variables relacionadas con el mercado, ¿verdad? Queremos seguir controlando la inflación, queremos que la economía siga creciendo, incentiva los préstamos a través de tasas bajas y la economía crece. Y por otro lado, entonces, tú tienes los medios para ver cómo tú controlas esas tasas de interés en el sector privado, que es lo que se ha dado en este momento, ¿verdad? El gobierno decide reducir la tasa de política monetaria previo a una situación de manera particular con los préstamos privados. Yo no sé si alguno de ustedes es beneficiario de algún préstamo para vivienda. Ojalá, no sé si la gente puede comunicarse en línea, la gente puede escribir, si es posible. Sí, escríbanos por YouTube. A la inmensa mayoría de ciudadanos que tienen préstamos hipotecarios les fue comunicado un aumento en su tasa de interés de alrededor de 0.75 a 0.50%. Sí. Muy bien. Varios en los últimos 2 años. Sí. Varios, pero el último. El último debe ser ¿hace cuánto? No, eso fue en julio. En julio, para ser aplicado ahora en agosto. También aplicó para los préstamos De de consumo vehículos. y de consumo. Y de Batazo consumo, en la sí, costilla. sí, sí. Entonces, lo hemos sentido todos lo hemos bueno, entonces, si usted se vio afectado, bueno, pues
en alguna medida, esta resolución del Banco Central, que se reúne todos los meses, aunque no se diga nada, en alguna medida debe por lo menos afectarle positivamente en el transcurrir de los próximos días, porque eso es una espiral, ¿no? Entonces, ¿qué resultó? Que esta presión, sin que necesariamente haya habido un origen de política monetaria por parte del gobierno, sino que fueron las fuerzas del mercado, quizás una serie de... El dinero funciona como inventario. El dinero que tú colocas, que tú recibiste a un 10, tú le pones tu margen y lo colocas a un 14 en un momento específico. Y en el momento específico que se vivió al respecto de los vencimientos de esos préstamos, implicaba que había que revisar tasas. Pero la presión fue muy fuerte porque también hubieron incentivos. En el año 2021, no sé si ustedes recuerdan, se prestaron 216,000 millones de pesos. En el año 2022 se prestaron alrededor de 110,000 millones y en el año 2023 se prestaron 189,000. Creo que fueron 22,000 millones para la construcción y compra de primera vivienda en enero. Después se prestaron 119,000 millones, que hubieron 60,000 que desaparecieron en una semana. No sé si recuerdan eso. ¿Tú te acuerdas, Gregorio, de ese lío? 100%. Bueno, se lo prestaron entre ellos. Bueno, y finalmente entonces se completó con alrededor de 45,000 millones de pesos más. Y eso fue todo lo que se prestó en ese año. Entonces, esos préstamos que vienen con un incentivo, que eran fondos de liquidez rápida, que provenían de las reservas que ya los bancos tenían en las instituciones financieras, bueno, pues se vencen esos plazos, como todo en la vida, no hay deuda que no se venza, ni plazo que no se cumpla. Entonces, pues finalmente los bancos se ven obligados a aumentarle la tasa de interés. Y esto, en alguna medida, provoca ese nivel de incertidumbre que suponía no tener sentido desde el punto de vista, pero ¿cómo es posible que si no ha habido un aumento de la tasa de política monetaria, a los ciudadanos, los contribuyentes, pues le llegue una comunicación informándole que el incremento de la tasa y el de su cuota? Claro. ¿Tú sabes? Entonces, eso provoca tanto que el gobierno reaccione de una manera relativamente urgente frente a esta situación. Entonces, ahí es donde se provoca esa disminución en la tasa de política monetaria. Con esa reducción, República Dominicana se coloca dentro de los países de la región de América Latina, estamos hablando de alrededor de 33 países, en la posición número 9 dentro de los países que han ido desmontando ese aumento tope que llegó de 8.5% en la tasa de política monetaria. Yo no creo que en sentido general haya mayores preocupaciones. Ahora, ¿cómo eso me afecta a mí de manera directa? Ya sabemos que la tasa de política monetaria, cuando sube, nos suben los préstamos. Y cuando baja, se supone que en lo inmediato usted puede solicitar una revisión de su tasa de interés. Pues, y los bancos están obligados a revisarla. Claro que sí. Y si son 3 procedimientos. El primero es directamente en la institución financiera, 30 días. Si 30 días después a usted le dan una respuesta negativa o no le dan respuesta, entonces usted se dirige a la superintendencia de bancos y eleva jerárquicamente a esa institución. Normalmente los bancos acceden a revisarla y a ajustarla de manera específica siempre y cuando usted mantenga una conducta de pago relativamente normal. Entonces, usted que ha sido efecto, ¿verdad?, que ha sido perjudicado en los momentos que la tasa de política monetaria aumentó y que los bancos le enviaron una comunicación, porque también recuerdo que en el 2021 nos enviaron a todos comunicaciones aumentándonos los préstamos. Entonces, y después se empezó a desmontar. Yo mismo fui de lo que envié mi comunicación. Mira, por la misma excusa que tú tuviste para aumentarme la tasa de interés, esa es la misma excusa que yo tengo para solicitarte que por favor me la descuentes. Entonces, en esa medida usted se puede beneficiar. Claro, implica un procedimiento y no surte el efecto tan eficiente que cuando es al revés. Okay, entonces, ¿qué hacemos? Mandamos una comunicación a las entidades bancarias y deberíamos esperar respuesta. Así es. Si tiene un ejecutivo, usted lee un correo electrónico a su ejecutivo, a su correo corporativo, y si 30 días no le da respuesta, con ese mismo correo usted se dirige a la superintendencia. Lo puede hacerlo en línea, superintendencia de bancos, para que haga su reclamación y le ajuste su tasa y usted se beneficie de la reducción en la tasa de política monetaria, que nos beneficia a todos. Se supone que va a pasar ahora,
que van a haber tasas de interés más bajas. Por ejemplo, hoy viene el Banco de Reserva, una tasa bajita. Israel, antes de la pausa te hablaba de lo que se ha estado comentando en los últimos días, de escasez de divisas y el consecuente monto de la misma en el mercado negro, si se le puede llamar de alguna manera. Sí, es mercado negro definitivamente y el mercado, o el mercado informal, Exacto. ¿verdad? Porque el mercado... Suena mejor, sí. Sí, en los colores de la economía negra es la totalmente ilegal. Porque es una economía gris que es la que no llega a la ilegalidad, pero se maneja en la Por irregularidad. unos segundos me fui a Venezuela, pero Sí. ya estoy aquí de nuevo. Ok. Bueno, mira, en sentido general, desde el punto de vista de la situación en que nos encontramos, en cuanto y tanto se refiere a las reservas internacionales netas, nosotros, viendo los números fríos, nosotros no tenemos necesidad de que supuestamente hayan agentes económicos que demanden dólares por encima de los que tenemos. De hecho, tenemos prácticamente cifras récord en reservas internacionales. Creo que fue el mes pasado que tuvimos alrededor de 17 mil millones de dólares. Pero en este momento se encuentran en 15.270 millones de dólares las reservas internacionales. Que si lo traducimos a lo que sería la factura corriente nuestra internacional de los servicios y productos, de los productos y servicios que demandamos en el extranjero, cubrirían alrededor de 7 meses de bienes y servicios. Esa es la situación actual. Tenemos divisas. Ahora, el problema es de control del tipo de cambio, de control monetario en cuanto a la divisa se refiere. ¿Por qué? Y esto, todo el que tiene esa necesidad por encima de los $1,000 semanales, lo ves reflejado día a día. Cuando tú vas a un banco y necesitas irte de viaje y quieres comprar $5,000, tú solamente tienes acceso a 1,000 a través del mercado formal, agentes de intermediación bancaria. Ese es el primer eslabón en la cadena. Resulta que antes uno lo hacía, uno iba a un banco, compraba $1,000, iba a otro, compraba $1,000. Ya eso no funciona así. Cuando ponen tu cédula, ya, mira, pero ya tú compraste los $1,000 de esta semana. Entonces, ese control monetario en la clase media de manera específica, que viaja, que consume por internet, que consume con su tarjeta de crédito y que tiene quizá algún tipo de emprendimiento y demanda dólares, pues es sumamente molestoso y no le está siendo suficiente la cantidad de divisa a la que está teniendo acceso. Es el control de la divisa lo que tiene la situación en la que nos encontramos de relativa inestabilidad. Y entonces el ciudadano entonces acude al segundo eslabón, que serían las casas de cambio en sentido general. Pero las casas de cambios también tienen limitaciones, porque tienen que vender y registrar, aunque no tienen el mismo sistema de las instituciones una bancarias. cosita más también, porque es la realidad. Pero tú tienes que buscar la solución a tu problema. Claro. Estamos en una sociedad capitalista en donde tú demandas, el mercado te ofrece. Y cuando ese mercado, de manera formal, a pesar de que tenemos las divisas, ¿verdad? Tú no tienes acceso por ese control monetario, por ese control en la divisa, pues lamentablemente tú buscas los medios para solventar tu situación, porque tú no vas a cerrar tu negocio, ¿verdad? Si tú tienes un hijo en el extranjero, tú no vas a dejar de comprar esos dólares para mandárselo, que es una variable importante. Pero eso es una decisión que toma el Banco Central, es una decisión que toma el sistema bancario, es una política del gobierno en general. O sea, ¿de dónde viene esa decisión y por qué? ¿Sabes? Tú le estás dando un matiz un poco político. Sí, no, porque tú sabes. Porque ahí intervienen No, pero varias- es interesante entenderlo. Vamos a entrar en esa Es materia. interesante Mira, que la gente entienda, pues, ajá, Claro. pero si es un libre mercado, ¿por qué tienen que limitarme a mí los dólares? el que decide eso es el gobierno de turno. Aunque se supone que debían haber políticas públicas que trasciendan a los gobiernos. Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando, Gregorio. 100%. Debían haber leyes que nos dieran la tranquilidad a nosotros los ciudadanos de que nosotros podamos acceder a ese mercado de divisas libre y voluntariamente y de manera equitativa. Entonces, eso se produce a través de lo que es la política económica de un gobierno. Y debo decirlo, nosotros tuvimos un presidente que tomó posesión y nadie, yo no lo tengo claro, al margen de los intereses políticos que los tengo, sobre cuál va a ser la política económica de este gobierno. ¿Y de qué se trata la política económica? Entonces ahí viene la política monetaria, ¿verdad? La política fiscal sobre el ingreso y el gasto,
y la política de financiamiento. Voy a tomar prestado para qué y en qué lo voy a usar y cómo lo voy a gastar. Entonces, de ahí provienen las decisiones de política monetaria en relación al tipo de cambio. Entonces, eso no lo tenemos lamentablemente muy claro. Sin embargo, en el caso del Banco Central, que es una dependencia, es parte del gobierno en sentido general, hay que decirlo, ha sido el Banco Central quien en alguna medida ha mantenido estable nuestro sistema económico. Que cuando el gobierno ha necesitado que a la economía se le inyecte recursos para que la economía crezca, bueno, pues los fondos de liquidez rápida. Vamos a utilizar las reservas de las mismas instituciones financieras y vamos a prestar dinero. Hay mucho dinero en la calle, la inflación está subiendo, vamos a aumentar la tasa de política monetaria y eso nos va a ayudar a recoger el dinero que hay en la calle para que los precios de los productos de la canasta básica familiar por lo menos se mantengan estables, no que vayan a bajar, para que eso es importante que la gente lo sepa. Entonces, en el caso de la divisa, el control de la divisa, tal vez para mantener esos números altos, esas cifras de reservas internacionales que son importantes en los niveles que se encuentran, porque vuelvo y te digo, no hay necesidad, por la cantidad de reservas que tenemos, de que un ciudadano tenga que dirigirse al mercado negro, ¿verdad? O no al mercado negro, al mercado irregular, a obtener las divisas que necesita, que demanda, si el banco las tiene. Ahora, si el banco las tiene y yo no puedo acceder, no hace nada ahí. Entonces también, si nos remitimos al impacto que eso tiene dentro de la economía, tú también la estás constriñendo, tú la estás limitando, no le estás permitiendo que crezca en la medida en que los ciudadanos demandan bienes y servicios. Porque seguir procurando que el ciudadano se endeude para promover la economía de consumo en la que vivimos en este momento, pues lamentablemente para mí, a mi modo de ver, es sumamente irresponsable. Y sobre todo cuando ese financiamiento está básicamente orientado al consumo. Yo creo que aquí todos tenemos claro, no sé, yo vengo de un campo de Jarabacoa y Constanza, en donde nos preocupamos por la tierra y por producir. Y todavía en República Dominicana yo no conozco a nadie que le hayan financiado un greda, tú sabes, ni una yunta de buey, como dicen en buen dominicano. Ahora, tú vas sin ni un peso y te financian un motor para que el agricultor deje el campo y se vaya a conchar un motor. Pero si yo quiero un Mercedes, yo voy a donde lo venden y fácilmente me dan para comprarme el carro y el seguro y me quede algo para irme de fin de semana. Entonces, pero ve y cómprate un camión, por ejemplo, o un greda, o una planta para regar la tierra. Tú sabes, entonces, todo ese tipo de cosas que ya son una necesidad, pues lamentablemente en República Dominicana, ¿verdad? Desde el punto de vista de la política económica de un país, ¿verdad? Y de una nación, y de manera específica de un gobierno que la ejecuta, que es el ejecutor de las políticas públicas, pues lamentablemente todavía en República Dominicana no es tan claro. Preferimos prestar para consumir. Tú señalabas algo, Israel, y quiero retomarlo y ampliarlo, porque yo creo que siempre se ha dado la discusión del tema de la libre flotación del tipo de cambio. Y hay economistas, los más puristas, que entienden que el mercado se regula solo y que el cambio hay que dejarlo flotar y que eso nos va a ayudar a ser más atractivos para las inversiones. Pero yo, que no soy economista, que lo que soy es un curioso del tema, tengo la percepción de que en un país como el nuestro, donde todavía el 70% gana menos de 25 mil pesos, tú dejar flotar la moneda suele tener, y que somos eminentemente importadores, aún para lo que se produce aquí de materias primas y de insumos, somos especialmente sensibles al tema del tipo de cambio con relación al dólar. Tanto más o menos el euro, pero sobre todo con relación al dólar. ¿Cómo lo ves tú como economista? ¿A cuál escuela te circunscribes? Mira, yo creo en alguna medida en el liberalismo económico. Tú sabes, que en que real y efectivamente lo más eficiente es dejarla flotar. Que sea el mercado quien equilibre las fuerzas económicas en cuanto a la divisa se refiere. Sin embargo, una economía como la nuestra, porque al final, aunque nosotros somos un país de una economía abierta, tenemos la divisa, pero no la podemos usar, increíblemente. Y eso, aunque sea entre comillas,
mantiene la tasa de cambio relativamente estable. Eso hay que reconocerlo. Ahora, nuestra economía, a pesar de lo diversificada que es, porque lo es, de lo resiliente que es y de la capacidad de gasto que tiene el dominicano, es una cosa increíble. Algo que se le reconoce internacionalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, es Para que es inversamente proporcional a nuestra capacidad de ahorro. que sí, totalmente. El dominicano no ahorra. No, nosotros no ahorramos. Eso nos salva. Toda la Nos pena. salvó en el 2008, ¿eh? Ujú. Y nos salva en situaciones como la pandemia. No Eso- ahorramos. Ese es un reconocimiento que nos hacen el reconocimiento de que gastamos el dinero y por otro lado también nos reconocen que ahorramos poco. La tasa de ahorro del dominicano está por debajo de un 2%, 1.7% barbaridad. que fue la última vez en la población activamente laboral, que es un número relativamente complicado. El único ahorro que tiene el ciudadano dominicano considerable son los fondos de pensiones. Eso es importante. Israel, yo quiero que hablemos de esa microeconomía y de herramientas para que los dominicanos podamos aprovechar y acceder a estas tasas que tienen la tendencia a la baja. Pero tenemos que ir a una pausa, Alex. No, vamos a dar recorrido. Lo y deseamos de tenemos corrido. un poco Pues antes, sí. te hablo de una vez de esto, porque ya sabemos que las tasas van a bajar, que los dominicanos vamos a poder acceder a préstamos más bajos, mejores a nivel de tasa. Para compras grandes, estamos hablando de compras importantes para los dominicanos como un vehículo o una casa. Tú como asesor financiero, ¿cuáles consejos le das a tus clientes? Mira, lo primero es evaluar la situación financiera de ese cliente al cual tú te refieres. Sobre todo en ocasión de que tenga la capacidad de pago sobre el compromiso que va a hacer y que tenga pendiente que en alguna medida cuando usted accede a una fuente de financiamiento, a unos recursos, a la compra de un bien, de un activo, primero que ese activo produzca mínimamente lo que va a costar en el tiempo el pagar ese bien. Eso es importante. Y que además no afecte el nivel de vida en que se encuentra. Porque en República Dominicana, por un tema de educación, debo decirlo, yo creo que debemos, ustedes que me dan la oportunidad de hablar por estos micrófonos, pues hacer un ejercicio responsable. Debemos educarnos al respecto del uso del dinero. El dinero hay que respetarlo, número uno. Así es. Más importante que eso, culturalmente también y hasta religiosamente, el ciudadano dominicano, en un gran porcentaje, ya quizás no tanto, veía el dinero como malo. Y no es así. Lo malo es lo que usted hace con el dinero. Exacto. Eso es así. Y definitivamente, cuando tú evalúas tu situación, tener la responsabilidad, que mucha gente no se atreve a hacerlo, de tú decir, mira, esto es lo que tengo. Tengo X cantidad de dinero en el banco, tengo este vehículo, tengo esta propiedad, ¿verdad? Y después hacer el ejercicio de esto es lo que debo y la resultante de eso te sea un valor en negativo, que es la situación de muchos dominicanos de clase media. Es un ejercicio sumamente responsable. Y después a eso, y eso lo hago previamente, aunque en alguna medida la gente me dice, yo voy a poder pagarlo, prepárame los documentos, hazme los estados. Dios lo hago. proveerá. Sí, lo hago. ¿Por qué? Porque de eso, 2 o 3 meses después, es cuando usted va a poder visualizar en realidad si usted puede tener ese bien. Hasta una lavadora que usted decidió cambiar en su casa. Porque 3 meses después usted la van a estar llamando para decirle que tiene esas cuotas atrasadas. Y va a tener un alguacil en el frente de su casa buscando ese carro o sacándolo de la casa. Como dice un amigo mío, cuando se junta el yo me lo merezco con el Dios proveerá. Hay peligro, problema. qué peligro. Entonces ahí el banco ahí termina tú firmando un pagar. Entonces, ese es el primer ejercicio que yo hago con mis clientes y les recomiendo a todo el que nos esté escuchando y viendo que haga ese ejercicio responsable. Yo creo que tú sepas que un ciudadano financieramente responsable es un ciudadano socialmente responsable. Porque hace el ejercicio de saber cuáles son las prioridades básicas para vivir en esta sociedad, que eso no le cueste ningún sacrificio. Y entonces eso se refleja de manera directa en la calidad de vida que vive ese ciudadano primero, ¿verdad? En la calidad de las decisiones que toma y finalmente, quizás hasta en el corto plazo, los resultados de eso se van a ver en su cuenta de banco. Entonces,
aunque las tasas de interés sean atractivas, no debemos dejarnos cegar por eso. Las oportunidades son para el que tiene dinero. Cuando usted compromete sus ingresos futuros, usted está comprometiendo su tiempo, valga la redundancia, en lo que le resta No de hay vida. una cosa. Israel, pero hoy es que viernes, avise vamos más. a terminar Wow, con, sí, con no. un mensaje positivo. Claro. No, mire, ya tú te lo mereces. No, ese es un mensaje positivo. Claro, es un mensaje positivo y Claro. y te voy a decir algo, en este país, producto de la informalidad, ¿verdad? Y producto de la educación, el problema siempre va a ser educación. El dominicano, mire, ya desde hoy está desconectado de los problemas de él. Claro. El clase media, media alta, ya está preparando su bulto desde la mayoría se fue ayer en la tarde. creo. Ay, Y, Claro. y entonces, Pero somos una de las sociedades más felices. Eso es así. y la clase media baja, El loco no se preocupa por nada. que se queda. Yo estaba viendo un video ahí. Pero es que 30, señores, este fin de semana ya tú sabes. Eso Ya tú Yo sabes. mire, yo les recomiendo, haciendo eso era lo que te iba a decir, que hoy es 30. haciendo un paréntesis, yo les recomiendo que el que no tenga que salir de su casa hoy, No que no salga. salga. Porque hoy es el primer viernes de cobro luego del inicio Pero del año de nos clase. lo merecemos y Dios No, yo lo digo para que no se pasen Exacto. 3 horas. Pero En mira, los tapones. pero En los mira, tapones. contrastante lo que dice José Gregorio. Porque el dominicano tiene un motivo para celebrar. Él va a celebrar, tú sabes, la cantidad de dinero que tuvimos que gastar en la inscripción de los Exacto, muchachos, los exacto. de la clase media. Exacto. Y que quizás con una No, tarjeta porque, vamos a no, salir. porque hoy día 30 que se reciben los chelitos, después que ya ustedes le dieron el palo del colegio, tú dices, bueno, pero dame una cerveza porque Yo me la merezco. yo tengo un amigo, Ale, que él dice que cuando él se sienta a hacer los pagos, él paga como por internet, una de esas plataformas ¿verdad? De un banco amigo que ojalá vuelva para acá, Alex. Ah, Él se sienta... ¿Cuál? ¿El banco de todos los Tranquilo, dominicanos ese o el mismo, banco no, el de de todos los dominicanos y el otro. Ese es mi banco. Entonces, que él se sienta a pagar, él dice, mira, yo lo único que hago es que yo me pido una cerveza al colmado, la pongo al lado de la computadora y arranco a dividir, porque yo lo que soy es un administrador de mi salario. Sí. Entonces, en esa condición se encuentra mucha gente. Yo creo que el ejercicio responsable de ver, hacer un diagnóstico de cómo usted se encuentra y sobre todo, también, que es muy importante y que la gente a veces no lo hace, este ejercicio es que lo que sea que usted vaya a comprar, no le saque dinero del bolsillo, sino que le introduzca dinero al entre. bolsillo, que le entre dinero al bolsillo. bueno. A mí la vida Israel. triste no me la tienen los préstamos bancarios, me la tienes el anticipo. El anticipo. Saludos a mi amigo Luis Valdés. Sí, bueno, que lo van a llevar tu un don. senador, Pero Luis Valdés dice, si estás pagando mucho anticipo es porque facturas mucho. oye, No, es un irresponsable. Tu Luis. senador. Escúchame, ¿oíste? No, lo dijiste tú. No, Sí, sí, lo dije, yo lo dijo Israel Abreu. oíste, tu senador introdujo hace un tiempo una propuesta de ley para modificar ¿Quién es mi senador? Omar Fernández. Tú vives en la capital. El senador de todos los capitales. Claro, es el senador que tenemos. Gracias, Ese- Israel. Y el Por que ver- queremos. Israel, con nosotros. No se diga más por Top Latina.